Las medidas que se conocieron ayer de alivio fiscal realmente van a representar un alivio para el sector. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por el contacto. Bueno, ¿tuvo posibilidad de escuchar o de leer este decreto y esta resolución de AFIP? Sí, bueno, la verdad que es un nuevo anuncio. Esto ya se anunció a fin de enero. Mire todo el tiempo que pasó y hoy volvemos a anunciar prácticamente lo mismo. Creo que está todo dicho, ¿no? Pero se anunció pero no se había instrumentado o esto, digamos, se extiende lo que ya estaba vigente. No, todavía estamos esperando que se instrumente, Uh-huh. pero acá hay que aclarar, digamos, o sea, lo que se está anunciando es lo que dice la ley de emergencia agropecuaria. Ni más ni menos, o sea, alguna otra cuestión puede ser, pero entendiendo que en este contexto todo es necesario, todo es útil, son medidas que le pueden llegar a servir en alguna medida al productor. Nosotros insistimos en que la situación es extraordinaria, el propio gobierno lo reconoce, va y gestiona ante el Fondo Monetario argumentando la extrema sequía que hay en el país. Bueno, de la misma forma, nosotros los productores necesitamos que le llegue efectivamente al productor medidas extraordinarias, no solo lo que ya está, digamos, o sea, si la ley contempla diferimientos, la ley contempla el no pago de ganancias por venta forzada de Hacienda, esto no es un anuncio de medidas extraordinarias, sino el cumplimiento de lo que hay. ¿Me explico? Claro, sí, lo entiendo perfectamente. Hay una parte, ¿no? En el tuit de Massa que habla de una especie de compensación o de medida fiscal por la venta forzosa de ganado. ¿Cómo es eso? Es eso, pero eso es lo que le mencionaba, ¿no? Uh-huh. Que eso ya lo contempla así la ley de emergencia agropecuaria. Muchos productores hemos ocupado esa herramienta habiendo estado comprendidos en lo que es una emergencia en otras oportunidades cuando se dieron estas en la provincia, por inundación, por ejemplo, nada que ver con esta situación. Y sí, como le digo, es una herramienta que contempla la ley, no es una medida extraordinaria, como debería contemplarse en particular en este contexto de catástrofe, porque no es solo una emergencia esto, ni una cuestión más. Se habla de que es la sequía más grande de la historia. ¿Qué quiero decirle con esto? Hablar de diferimientos en los impuestos, como el impuesto a la ganancia, es insuficiente para el productor. Estamos hablando de diferimientos que van a caer allá por los primeros días del año próximo, cuando el productor no va a tener la producción que hoy malogró por la sequía. ¿Con qué va a hacer frente en ese momento a los diferimientos? O sea, lo que hoy no pagues lo vas a tener que pagar al principio del año próximo. No alcanza, es insuficiente. Eso es lo que venimos insistiendo. Y acá hablar de ganancias en un año de quebranto total para los productores es un absurdo. Deben haber exenciones. Y no es que, a ver, hay que entenderlo de otra forma. ¿Cómo se va a sostener a los productores? Hay miles de productores en el país, no solo en la provincia afectados, que van a salir del sistema. Directamente no van a tener la posibilidad de volver a sembrar, no van a tener la posibilidad de recomponer el stock que hoy tengan que vender de manera forzada. Son otras las herramientas contundentes que hacen falta para poder moderar esta situación. Sánchez, usted dijo las exenciones. ¿Qué otras medidas se pueden tomar en el marco de una emergencia de esta característica que sean extraordinarias? Medidas, como le decía, exenciones impositivas, pero contundentes, de impacto, que le llegue efectivamente al productor. Medidas, no necesitamos estos parches, por ejemplo, lo que se anunció respecto de un subsidio aparte de la comida de los animales que vayan a feedlot, tampoco sirve. Eso ya se probó y fracasó en el país.
más vale bajarle 2 o 3 puntos a los productores de algún impuesto o de alguna, que le quede la plata en el bolsillo al productor. El productor sabe perfectamente qué hacer. Imagínate vos que va a estar mandando su hacienda a un feedlot, a otro lugar, para con la promesa de que le van a devolver parte de lo que gaste en la alimentación. No, yo creo que la verdad son medidas que se piensan o se escriben en los escritorios y están muy lejos de estar entendiendo cómo funciona la producción. Si usted fuera ministro de Economía, un ejemplo concreto, ¿qué haría? Porque usted dice, bueno, que no lo hagan en un escritorio, que lo hagan gente que sepa. Usted es un hombre que sabe al respecto, digamos. ¿Qué haría? Pero, mira lo que me están preguntando o pidiendo. No me corresponde, pero está claro que las distorsiones que hay en todo el esquema que tiene que ver con el campo no hace más que desalentar al productor. De esto se sale con más producción. Acá, si vos ya me hablas de eso, tenemos que analizar la situación económica en general, que es crítica la del país. O sea, en un marco de una crisis económica, sumale vos que el principal sector de cual obtiene recursos el Estado está, herido de muerte, te diría, por esta sequía. Las pérdidas que va a tener el sector agropecuario van a impactar muy fuertemente en la recaudación del Estado Nacional. Entonces, ahora el Estado está en la disyuntiva de seguir apretándolo al productor o darle el oxígeno necesario para que la rueda siga girando, porque acá va a haber que volver a sembrar, va a haber que volver a recomponer los stocks, como le decía. Y ahí hacen falta líneas de financiamiento, fundamentalmente eso, ¿no? Un financiamiento que le permita al productor seguir girando la rueda. ¿Y usted qué cree que el Estado está haciendo? O sea, si continúa asfixiando al productor o, digamos, asfixiar al productor en cierta manera es para tratar de llegar a los números que le pide el Fondo Monetario Internacional, o realmente va a buscar la alternativa para que la rueda siga funcionando. No vemos salida a esta situación. Los anuncios son insuficientes. Esto no es lo que necesita el productor. Esto son paliativos, pero no va a tener el impacto que hace falta acá. Sánchez, desde las entidades tienen prevista alguna nueva asamblea. Había leído y escuchado algunos referentes de Federación Agraria, una de las entidades que está representada en la mesa de enlace, que quería directamente manifestarse en Buenos Aires, hacer un tractorazo o llegar hasta el Congreso y hasta Casa Rosada. Por ahí las otras entidades pedían, decían que tenían que ser un poco más, no sé si pacientes es la palabra, pero no llevar a ese lugar las protestas y seguir haciéndolas en el interior. ¿Qué tienen en agenda? Mire, la información, nosotros pertenecemos a CRA. Ajá. La Asociación de Sociedades Rurales de la provincia está representada a nivel nacional en CRA. Nosotros, la información que tenemos es que se está trabajando, se están delineando cuáles van a ser las acciones, entre ellas continuar hablando con los otros actores de la cadena, porque acá el impacto de todo lo que mencionábamos anteriormente también le afecta a muchos otros rubros que están vinculados, como el transporte, por ejemplo, y así un montón. Entonces, se trata de eso, de que hace falta visibilizar la gravedad y la magnitud de este descalabro que genera la sequía, ¿no? Y por supuesto que no se descarta la medida. Yo creo que va a ser, tal vez puede llegar a ser la culminación de una serie de medidas, esa marcha que usted hacía mención. Por lo pronto hay otras instancias que se está avanzando y se va de alguna manera gestando lo que va a ser eventualmente una marcha a nivel nacional. Sí. Sí, perdón, No, le quería hacer una pregunta más vinculada no al sector productivo, sino en general y más que nada a los consumidores. ¿Por qué subió tanto la carne? ¿Por qué está tan cara ahora? Pero es muy fácil.
La inflación del año pasado fue del 100%, y si uno mira el aumento del precio de la carne fue solo del 50%. Hubo un leve ajuste en el precio. Acá lo que va a haber ahora es un estancamiento, es muy probable, ¿no? Perdón, Sánchez, el 50% fue el incremento para ustedes, para el consumidor final no. No, habría que mirar los números, revíselo nomás. En general es prácticamente eso. Pero es eso, la carne ha sido de los productos que menos subió el año pasado. Eso es absolutamente verificable. Por eso le digo, lo que hubo fue un leve ajuste que todavía no alcanza a lo que fue la inflación y la suba de un montón de otros componentes de lo que es la canasta básica. Sí tuvimos experiencia de lo que pasa cuando no hay políticas claras con el sector ganadero y cuando hay tanta intervención y encima atravesados por una sequía. Si uno recuerda lo que pasó en el 2008, 2009, una gran sequía, en el país se perdieron 10 millones de cabezas, había casi 60 millones y bajamos un poco menos de 50. Después de eso se produjo un salto tremendo en el precio de la carne y es lógico que eso pase, porque hoy está frenado eso por la liquidación. Tenga en cuenta usted que estábamos hablando anteriormente de ventas forzadas, ¿no? Entonces la gente se desprende hoy de los terneros antes de tiempo, del peso ideal, también de un montón de hacienda que no puede alimentar en los campos, y eso produce una sobreoferta y baja o ameseta los precios. Luego esto va a impactar en que no va a estar esa producción a futuro, no van a estar las preñeces que hoy se malogran por la sequía, y para adelante lógicamente que va a haber faltante, y el faltante genera o la escasez aumentos. Para eso hay que prepararse. Nosotros esto desde las entidades lo hemos venido diciendo infinidad de veces. En buena economía podés intervenir todo lo que quieras, pero lo que no podés evitar son las consecuencias de esas intervenciones. Y tanta distorsión nos lleva a esta situación, ¿no? De no entender incluso los precios o los valores relativos de las cosas, y hoy prácticamente hemos perdido idea o noción de qué es lo que valen las cosas. Todo el tiempo sube. Sánchez, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por el contacto. Buen día a todos. Bueno, Pablo Sánchez es quien hablaba, es el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes. ¿Tere? Bueno, hay muchos mensajes respecto al tema de Gran Hermano. ¿Ah, sí? Acá hay una persona que nos cuenta que cuenta? Gastó